Muy buenos días y bienvenidos a este momento con Dios. Cuando enfrentamos la vida y pensamos en nuestra vida, todos nos gustaría tener una vida completa, una vida llena, una vida realmente con sentido. Y muchas veces olvidamos que ese sentido, ese propósito, solo lo podemos encontrar cuando Dios es el centro de nuestra vida, el director, el que marca los pasos a seguir. Pero muchas veces, muchos de nosotros buscamos tener esa vida plena en cosas pasajeras, en cosas que están marcadas por el pecado, por la desobediencia a Dios, cosas que dejan secuelas terribles, que dejan consecuencias en cada una de nuestra vida. Y cuando experimentamos todo eso, siempre pensamos y nos gustaría que nos dieran una segunda oportunidad. Y cuando vemos todo eso, esos fracasos que crean frustración en nuestra vida, que parece que no vamos a poder avanzar y que muchas veces nos quedamos en una situación de desobediencia y de pecado porque ya no sabemos qué hacer con todo eso, seguimos clamando, ¿quién nos diera una segunda oportunidad? Y en el libro de 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13, dice: entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. David se encontraba en una situación muy difícil. Conocemos la historia de David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero que había caído. Había dejado sus obligaciones como rey y había adulterado, había asesinado al marido de esta mujer con quien había adulterado y había entrado en una dinámica de pecado. Estuvo mucho tiempo viviendo de esta manera, callado ante esa situación, hasta que el profeta Natán vino y por medio de una historia le confrontó con su pecado. Y cuando David, confrontado por Natán, es confrontado por ese pecado, David clamaba y deseaba una segunda oportunidad. Es en ese momento cuando vemos que todo se derrumba, que nada es quedado en secreto, sino que todas las cosas salen a la luz, que nos sentimos acabados, frustrados, hundidos, que clamamos por una segunda oportunidad. David, en el momento que se dio cuenta de la magnitud de todo lo que había hecho, él clamaba por esto. Él pensaba que las consecuencias de su pecado le llevarían a morir, o que también las consecuencias del pecado pues nos llevan muchas veces a romper la comunión, a romper estar junto con el Señor. Pero el Señor escuchó el clamor de David. Y hay un paso aquí tremendamente importante, porque dice que David cita, pequé contra Jehová. El Señor ve cuando hay un arrepentimiento genuino en cada uno de nosotros. Y delante de ese arrepentimiento, el Señor actúa tal y como ha dicho, tal y como ha prometido. Él nos perdona. Y aunque David hubo consecuencias que él vivió por su pecado, pero el Señor, por medio de Natán, le dice, Dios ha perdonado tu pecado, no morirás. El Señor le estaba dando a David otra oportunidad de levantarse, de volver a esa comunión con el Señor, de volver a disfrutar de su presencia, una nueva oportunidad de hacer las cosas bien, una nueva oportunidad de experimentar quién es Dios, una nueva oportunidad para, sabiendo lo que produce el pecado en nuestra vida, la desobediencia a Dios, sabiendo el fracaso, la frustración, el dolor que produce todo eso, el Señor le dio otra oportunidad. Y cuando miramos nuestras vidas, vemos que el Señor no es solamente un Señor de segundas oportunidades, sino de terceras, de cuartas, de quintas. Y en todo eso, Él muestra que su misericordia para nuestra vida es nueva cada mañana. Es verdad que no tenemos que aprovecharnos de esto.
En el Nuevo Testamento dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, en ninguna manera. No podemos decir, vamos a pecar para que el Señor, así como Él dice, nos perdona, porque esa dinámica no es la correcta delante de Dios. Pero cuando realmente hemos vivido en una dirección equivocada, cuando nos damos cuenta y como David decimos, hemos pecado contra el Señor, he pecado contra el Señor, llevando a eso un verdadero arrepentimiento, el Señor da otra oportunidad. Qué bueno que el Señor nos trate de esa manera, pero también nuestra parte implica el aprovechar las nuevas oportunidades que el Señor nos da para conocerle más, para acercarnos más, pero también para no volver a caer en aquello que un día nos apartó, que nos hizo daño, que nos frustró, que nos desilusionó y que nos hundió. Gracias porque el Señor podemos darle, porque el Señor nunca nos deja ni dice esto es imposible, sino que Él siempre tiene perdón y tiene restauración para nuestra vida. Señor, te damos gracias porque en esta mañana reconocemos que son tantas veces los errores que hemos cometido, tantas cosas en las que hemos caído, Señor, tantas cosas que hemos tenido que vivir, tanto dolor, tanta humillación, tanto fracaso, Señor. Pero gracias porque tú no nos dejas ahí, no nos dejas hundidos, sino que tú nos tiendes la mano. Ante nuestro arrepentimiento tiendes esa mano de perdón, de restauración, de levantarnos, de colocarnos otra vez en el camino. Señor, ayúdanos a aprovechar esas oportunidades. Y gracias porque tú nunca desistes de cada uno de nosotros. Te alabamos, te bendecimos y ponemos, Señor, este día en tus manos pidiendo de tu ayuda. Y si hoy, Señor, nos estás dando otra oportunidad, ayúdanos a aprovecharla por nuestro bien, para tu gloria y para tu honra. Que el Señor nos bendiga.